En un mundo de incertidumbre, ¿cómo encontrar la calma? La clave está en la mente. Descubre la antigua sabiduría para la vida moderna. Tu fortaleza interior te espera. Esto es Estoicismo para Vivir. Hola a todos y bienvenidos a Estoicismo para Vivir, su espacio para explorar la sabiduría de una filosofía milenaria y aplicarla a nuestra vida moderna. Es un gusto enorme tenerlos aquí, compartiendo este camino de crecimiento personal y búsqueda de la verdadera felicidad. Hoy nos sumergiremos en una pregunta que, de entrada, puede sonar un poco desafiante en el mundo que habitamos. ¿Aceptarías vivir con lo necesario? Es una interrogante que nos invita a mirar más allá de la superficie, a cuestionar la incesante búsqueda de acumulación que nos rodea. Imaginen por un momento una corriente de río que nos arrastra sin piedad, empujándonos a desear siempre más, a creer que nuestra valía reside en lo que poseemos. Esta corriente es implacable, nos promete una felicidad esquiva, siempre un objeto, una experiencia, un logro más allá de nuestro alcance actual. Nos condiciona a una especie de ser insaciable, donde cada gota que bebemos solo aviva el deseo de un océano. Nos hace creer que la próxima compra, el próximo ascenso, la próxima novedad tecnológica será la clave de nuestra plenitud. Pero, ¿es eso realmente así? ¿Cuántas veces hemos sentido esa satisfacción momentánea solo para verla desvanecerse tan rápido como llegó, dejándonos con un vacío aún mayor y la necesidad de buscar el siguiente estímulo? Esta es una trampa sutil, pero poderosa. El estoicismo, amigos míos, emerge como una contracorriente poderosa, una invitación a anclarnos en lo esencial, a despojarnos de la carga superflua. Piensen en un árbol con raíces profundas que resiste cualquier tormenta, mientras que uno superficialmente enraizado es fácilmente derribado por el primer vendaval. La sabiduría estoica nos propone precisamente eso, fortalecer nuestras raíces internas para que las fluctuaciones externas no nos arrastren. No se trata de abogar por la escasez o la pobreza, no se confundan. No estamos hablando de un ascetismo extremo que limite nuestra existencia al mínimo sufrimiento, de una vida desprovista de placeres. No, el estoicismo no es una filosofía de privación, sino de liberación. Se trata de comprender que la alegría duradera no se encuentra en la multiplicación de bienes materiales, sino en la paz interior que nace de la moderación y la autosuficiencia. Es la distinción entre un banquete fastuoso que deja el alma vacía y una comida sencilla que nutre tanto el cuerpo como el espíritu, dejándonos una sensación de paz y gratitud. A lo largo de este episodio, desentrañaremos cómo simplificar nuestra existencia, cómo redescubrir el valor intrínseco de lo verdaderamente importante y, en última instancia, cómo alcanzar una libertad que pocas veces experimentamos en esta vorágine de deseos insaciables. Es una libertad que no se compra ni se vende, que no depende de lo que poseemos, sino de lo que somos. Prepárense para un viaje de autoconocimiento que, estoy seguro, transformará su perspectiva sobre lo que significa vivir plenamente y verdaderamente libres. Profundizando en esta fascinante idea, la filosofía estoica no es simplemente una serie de máximas o reglas, es un sistema de pensamiento integral que busca la tranquilidad del espíritu a través de la razón y la virtud. Sus raíces se hunden en la antigua Grecia, con figuras como Zenón de Sitio, y florecieron en Roma, donde pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio la llevaron a su máxima expresión. Estos hombres no solo teorizaron, vivieron y encarnaron los principios que enseñaban, enfrentando la adversidad, la enfermedad, el poder y la pérdida con una serenidad admirable, demostrando con sus vidas la aplicabilidad y la fuerza de su filosofía. La forma en que Séneca, por ejemplo, enfrentó su exilio y posterior condena a muerte, o la manera en que Marco Aurelio, siendo emperador de uno de los imperios más vastos de la historia, buscó la sencillez y la sabiduría, son testimonios elocuentes de la potencia estoica.
Su relevancia no ha disminuido con el paso de los siglos. De hecho, en un mundo hiperconectado y saturado de estímulos, sus enseñanzas se vuelven más pertinentes que nunca. Estamos inmersos en una cultura que constantemente nos bombardea con mensajes de insuficiencia. No tienes suficiente, no eres suficiente, tu felicidad está en el próximo consumo. Este bombardeo constante genera ansiedad, insatisfacción y una sensación perpetua de carencia. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar los eventos externos, que son innumerables y a veces caóticos, pero sí nuestra reacción ante ellos. Esta es una verdad fundamental y liberadora. Es como el viento. No podemos controlarlo, pero sí ajustar las velas de nuestro barco para navegar en la dirección deseada. O como un escultor que no puede controlar la piedra, pero sí la forma que le da. Su impacto en quienes lo practican es profundo. Les dota de una resiliencia inquebrantable frente a la adversidad, una claridad mental para discernir lo que realmente importa y una serenidad que trasciende las fluctuaciones de la fortuna. Piensen en un ancla que mantiene firme un barco en medio de una tormenta. Esa es la calma estoica. Es la capacidad de mantener la cabeza fría cuando todos a tu alrededor la pierden, de ver con claridad cuando el caos nubla la visión de los demás. Para las nuevas generaciones, comprender y aplicar estos principios es crucial. Les ofrece herramientas para navegar la ansiedad, el estrés y la presión social por el consumo, proporcionándoles una base sólida para construir una vida con propósito y significado. En un mundo donde la gratificación instantánea es la norma y la búsqueda de la aprobación externa es constante, el estoicismo enseña la paciencia, la disciplina, el valor de la reflexión profunda y la virtud a largo plazo, cultivando una autoestima que nace de adentro. Hay al menos 3 lecciones primarias que este tema lleva consigo y que nos invitan a reflexionar seriamente. Primero, la distinción entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. Esta es la base de toda práctica estoica. Séneca nos recordaba que gran parte de nuestra infelicidad proviene de intentar controlar lo incontrolable, de aferrarnos a lo que es efímero y ajeno a nuestra voluntad. Liberarse de esta ilusión es el primer paso hacia la paz, hacia una vida donde la energía se enfoca en aquello que sí podemos influenciar, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras virtudes. Es un acto de profunda humildad y poder al mismo tiempo. Segundo, la virtud como el único bien verdadero. La honestidad, la justicia, la valentía y la sabiduría no son meros ideales abstractos, sino acciones que se manifiestan en nuestro día a día, en cómo tratamos a los demás, en cómo enfrentamos nuestros miedos, en cómo buscamos el conocimiento, en cómo tomamos decisiones bajo presión. Estas virtudes son los pilares sobre los que se edifica una vida plena y significativa, una vida que no depende de las circunstancias externas, sino de la calidad de nuestro carácter. La virtud es la única posesión que nadie nos puede quitar. Y tercero, la importancia de la autarquía o autosuficiencia interna, no material, sino emocional y mental. Es la capacidad de encontrar la felicidad y la tranquilidad dentro de uno mismo, sin depender de factores externos, como la riqueza, el estatus, la aprobación de los demás o los placeres efímeros. Es el reconocimiento de que somos seres completos, que la fuente de nuestra alegría reside en nuestro interior, en nuestra razón y en nuestra capacidad de vivir en armonía con la naturaleza de las cosas. Para iniciar su estudio y práctica, aquí tienen 3 ejemplos prácticos que pueden aplicar en su vida diaria y que ilustran perfectamente el camino hacia la aceptación de lo necesario. Un primer paso podría ser la práctica de la diferencia entre deseos y necesidades. Reflexionen profundamente sobre qué es verdaderamente necesario para su bienestar físico y mental y qué son meros deseos impulsados por la sociedad, la publicidad o la envidia. Por ejemplo, ¿necesitas realmente el último modelo de teléfono que acaba de salir o simplemente deseas tenerlo por estatus, por sentirte parte de un grupo o por una pasajera novedad? ¿Necesitas ese coche de lujo para transportarte o un medio de transporte fiable y seguro es suficiente? Al hacer esta distinción de manera consciente, honesta y repetida, comenzamos a despojarnos de lo superfluo, a sentir el peso de lo innecesario desvanecerse de nuestros hombros, como si se quitara una mochila llena de piedras que habíamos cargado sin necesidad.
Esta práctica, lejos de ser restrictiva, es increíblemente liberadora. Un segundo ejemplo es la visualización de la adversidad, lo que los estoicos llamaban premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Dediquen unos minutos al día a imaginar que pierden algo que valoran mucho, su casa, su trabajo, su salud, su reputación o incluso a un ser querido. No se trata de ser pesimista o de invocar la desgracia, sino de prepararse mentalmente para la impermanencia de todo lo externo. La vida es efímera y todo lo que tenemos es prestado, sujeto a la ley del cambio. Al confrontar estas posibilidades en nuestra mente de forma controlada y reflexiva, reducimos el impacto emocional cuando la realidad golpea y fortalecemos la capacidad de afrontar las pérdidas con ecuanimidad y serenidad. Es una forma de vacunarse contra el shock emocional, de desarrollar una fortaleza interna que nos permite seguir adelante incluso en los momentos más oscuros, aceptando la realidad tal como es, sin resistencia. Finalmente, un tercer ejemplo es la práctica del desapego material a través de pequeñas privaciones voluntarias. Por ejemplo, durante una semana, eviten comprar algo que usualmente adquirirían por impulso, o renuncien a una comodidad menor como el café de la mañana en una cafetería, o usar el transporte público en lugar de su coche particular, o simplemente no comer su postre favorito por un día. Estas pequeñas acciones, que no implican sufrimiento, nos demuestran que nuestra felicidad no depende de esas cosas y que podemos encontrar satisfacción en la simplicidad, en la adaptabilidad, en la resiliencia de nuestro propio espíritu. Nos revelan una verdad profunda. Somos capaces de ser felices con menos, mucho menos de lo que la sociedad nos ha condicionado a creer. Estas prácticas, al principio quizás incómodas, se convierten en fuentes de fortaleza y de autoconocimiento, demostrándonos que nuestra verdadera libertad reside en nuestra independencia de lo material. Cada una de estas prácticas, aparentemente sencillas, abre la puerta a un conocimiento más profundo de uno mismo y a una mayor libertad interior, una libertad que se siente en el alma y que ninguna posesión material o circunstancia externa puede igualar. En resumen, la pregunta sobre si aceptaríamos vivir con lo necesario nos lleva a una comprensión más profunda de la vida y de nuestra propia naturaleza. Como primera conclusión, les diría que la felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes, sino en la apreciación de lo que ya tenemos y en la calidad de nuestra relación con el mundo. Es un cambio de paradigma radical, una auténtica revolución en nuestra forma de percibir el mundo. En lugar de perseguir el siguiente objeto brillante, aprendemos a saborear la tranquilidad del momento presente, a valorar el aire que respiramos, el sol en nuestra piel, la compañía de quienes amamos, el simple acto de caminar o de pensar. Es reconocer que la plenitud no es una meta distante que se alcanza al adquirir más, sino una posibilidad constante aquí y ahora, una elección consciente. Segundo, la verdadera riqueza reside en nuestra capacidad de adaptarnos y de encontrar paz en cualquier circunstancia, independientemente de nuestras posesiones o de lo que nos falte. Esto nos otorga una inmensa fortaleza interior que no puede ser arrebatada por ningún evento externo, por ninguna pérdida, por ninguna adversidad. Piensen en un navegante experto que no teme a la tormenta porque sabe cómo ajustar sus velas, cómo manejar su barco en aguas turbulentas. Así somos nosotros, con la sabiduría estoica, capaces de navegar las mareas de la vida con calma, con propósito y con una serenidad inquebrantable. Es una libertad inexpugnable, un refugio al que siempre podemos acudir, un tesoro que llevamos dentro. Y tercero, la simplicidad voluntaria no es un sacrificio, no es una privación, sino una profunda y maravillosa liberación. Es despojarse de las cadenas invisibles del materialismo, de la presión social por el consumo, de la ansiedad por lo que carecemos, de la envidia por lo que otros tienen, para experimentar una vida más auténtica, más ligera y más plena. Es como un pájaro que se libera de una jaula,
Al principio puede sentir inseguridad, puede que el vasto cielo le parezca intimidante, pero pronto descubre la inmensidad de las posibilidades y la alegría de volar sin ataduras, de ser verdaderamente libre. La reflexión más importante y contundente que nos deja este video, y que deseo que cale muy hondo en cada uno de ustedes, es esta. La capacidad de vivir con lo necesario es la manifestación más pura de nuestra libertad. No es la ausencia de posesiones lo que nos libera, no es no tener nada, sino la ausencia de dependencia hacia ellas. Es reconocer que somos completos en nosotros mismos, que nuestra alegría no reside en lo que adquirimos o en lo que los demás piensen de nosotros, sino en cómo elegimos vivir, en la virtud que cultivamos en cada una de nuestras acciones, en la razón que aplicamos a nuestros juicios y en la serenidad que construimos día a día, momento a momento, a pesar de las circunstancias. Es comprender que la felicidad no es algo que se busca afuera, en el mundo material, sino algo que se cultiva dentro, en el jardín de nuestra propia alma. Es un viaje interior, un regreso a lo esencial, a nuestra verdadera naturaleza, a la paz que ya reside en nuestro espíritu, esperando ser descubierta, liberada y vivida plenamente. Es la mayor aventura de todas, la aventura de conocernos y ser. Si este viaje de reflexión ha resonado con ustedes, los invito a suscribirse a Estoicismo para Vivir y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Juntos seguiremos explorando los caminos de la sabiduría estoica para construir una vida más plena y consciente. ¡Hasta la próxima! En un mundo de incertidumbre, ¿cómo encontrar la calma? La clave está en la mente. Descubre la antigua sabiduría para la vida moderna. Tu fortaleza interior te espera. Esto es Estoicismo para Vivir.